Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Muy buenos días. Saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católica Radio. En este tu programa, Que Viva la Familia, un espacio para ti y para toda la familia en general. Gracias a todos aquellos que se nos conectan a través de Católica Radio por el 88.9 y 89.1 FM y a través de la aplicación de Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Buenos días, Padre Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Marta. Primeramente a ti, buenos días a todos los radioescuchas. Marta, otro domingo más, gozoso, con otro tema interesante para compartir con la radio audiencia. Como siempre, así mismo. Así que, Padre, es una alegría estar nuevamente aquí. Como dice Padre, es una alegría estar con ustedes, que ustedes también se nos unan domingo tras domingo. Gracias por sus comentarios, porque sé que tanto a Padre como a mí, cada semana siempre nos encontramos con alguien que nos dice: me encanta el programa, los estoy escuchando domingo tras domingo. Es fantástico, gracias por lo que aprendo. Gracias a ustedes por traernos esos comentarios, ¿verdad, Padre? Claro que sí, ¿no? Y que nos refuerzan, ¿verdad? Porque a veces Exactamente. nos motiva a seguir trabajando todos los días. Eso es así. Y eso nos da a nosotros, como dice Padre, esa motivación de poder seguir aquí, de seguir actualizándonos y buscando para ustedes, como dice Ujú. Padre, de esos temas interesantes que Padre siempre nos está buscando, actuales para nosotros como familia. Así que es una alegría. Gracias a ustedes por ese apoyo. Eh, Sigan con nosotros, así que no se quiten. Aquí sigan con nosotros, que también nosotros seguimos con ustedes, Eso es así. domingo tras domingo. Y sí que es bien importante. Bueno, pues como les decíamos, Padre siempre trata de buscar temas bien actuales. Ustedes saben que la semana pasada él me estaba refrescando, porque Padre tiene buena memoria, pero ellos no saben. Él me refrescaba a mí de que estuvimos hablando sobre estos falsas ideas que nos trae el celular, ¿verdad? Lo que Ujú, aprendemos erróneamente con el uso del celular. ujú. Y fíjense que hoy en día, aparte de todas estas cosas y muchas de las que hemos hablado en estos diferentes programas a través de estos casi 3 años que llevamos, también podemos encontrar que muchos padres, por ejemplo, pienso en mí, se lo comentaba a padres que yo pensaba en mí, eh, que se sienten que no pueden ser fuertes con sus hijos. Yo no sé si ustedes han escuchado que muchas personas a veces hablan de cuán fuerte era la educación en el pasado, ¿verdad? Ujú. Nuestros padres, nuestros abuelos, de cómo hablaban, de cómo fue esa educación en sus tiempos, de cuán fuerte fue. Y de cómo muchas cosas de las que vivieron ahora ellos lo clasifican un maltrato, un abuso o lo que fuera, ¿no? ¿Qué pasa? Con el pasar del tiempo, esto se fue flexibilizando, ¿verdad? La educación, la forma en que vamos llevando a nuestros hijos en la crianza, se fue flexibilizando para tratar de no ser tan fuertes y tal vez no caer en eso que tal vez muchos conocían como maltrato o como abuso de nuestros menores. Pero entonces hemos caído en el opuesto, ¿verdad? Tenemos muchos padres que hoy en día prefieren dejar a sus hijos hacer lo que sea, haz lo que te dé la gana, porque pues es lo que te haga a ti feliz y sentirte bien. Porque no quiero que mi hijo se me revele, o no quiero que se me ponga rebelde, o no quiero que me salga, o no quiero que se me vaya de la casa. Tenemos muchos miedos a veces los padres pensando, ¿verdad? Eso es lo que yo he escuchado. Le estoy compartiendo a ustedes lo que yo he escuchado en muchos padres. Yo, a diferencia tal vez de esos padres, yo soy una madre bastante fuerte. Mis hijos siempre me lo han dicho, que me creo militar. Este, He sido bastante fuerte, y aunque tal vez en algunos momentos también pude tener esos temores que muchas familias han tenido, muchos padres han enfrentado, yo siempre pensaba en que yo prefería ser fuerte y saber que estaba educándolo, ¿verdad? De una manera firme para nuestra sociedad. Pues padre, yo sé que hoy en día tenemos muchas familias que tal vez tienen estos miedos, que piensan que no puedo ser fuerte porque si no mis hijos se rebelan, cuando llegue a la adolescencia no van a aguantar, o cuando lleguen a la adultez se me van a escapar de la casa, no van a querer saber de mí, o no van a querer saber más de mami y papi. ¿Qué tú nos dirías a nosotros que estamos, esos padres que piensan eso, ¿verdad? De que, diantre, yo no puedo, y entonces caen en esta flexibilidad que lamentablemente muchas veces es una falta de educar, ¿sabes? De educar a nuestros niños, de educar a nuestros jóvenes. Bueno, pues nuevamente buenos días a ti, Marta, y buenos días a todos los radioescuchas que se conectan fielmente a través de Católica Radio, a través de las redes sociales de la Pontificia Ujú, Universidad Católica. Marta, tema sumamente interesante y ujú. sumamente importante.
Fíjate que el domingo pasado el tema iba más o menos ahí ligado, como tú bien traes en la introducción, sobre lo que es el uso del celular, pero más allá del uso del celular, los engaños, Los o sea, lo engaños, que crea esas mentiras. en nosotros, ¿verdad? Esa mentalidad de estar conectado. Entonces, cuando yo terminaba propiamente el programa del domingo pasado, pues daba como que, miren, tenemos que poner límites, tenemos que tener un poco de control, porque los adultos en la casa somos nosotros, ¿verdad? Ujú, Y correcto. lo hacía más como una llamada a tener conciencia con una pregunta muy clara. O sea, un niño de 8, 9, 10 años realmente amerita un celular. Debería tenerlo. O sea, le estaremos haciendo un bien o un mal. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que cuando uno habla de todas estas cosas, Marta, ¿verdad? Porque yo, pues como uno ya lleva tantos años trabajando con matrimonio y con familia, pues Ujú. uno sabe lo que la gente piensa, lo que dice. O sea, y una de las contestaciones a esa aseveración que hice yo es, pero el padre me está diciendo esto, pero es la manera de que mis hijos se entretengan, es la manera de tener el control de mis hijos. Entonces, es como que estamos quedándonos atrás porque la tecnología, ¿verdad? Y toda la cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Esto crea un grave problema, porque entonces, mientras no hagamos el balance perfecto, Marta, pues entonces vamos a seguir teniendo estos famosos desfases, ¿verdad? Entre lo que es este mundo de fantasía que nos venden, ¿verdad? Versus la realidad de lo que vivimos. Entonces, existe también muy proliferado, Marta, el pensamiento de que si soy muy estricto con mis Ujú. hijos se van a perder. Como cuando le abra la puerta, esto es como este pajarito que está encerrado y cuando le abra la puerta, por ahí se fue y no lo vuelvo a ver. Ujú. Y Así eso mismo. muchas veces, ¿qué pasa, Marta? Pues crea en nosotros como que un sentido, pues, primeramente, ¿verdad? De miedo, de que si soy muy Sí, de estricto con miedo. mi hijo, que si lo Ujú. corrijo, que si le digo que no. Entonces también eso va avalado por un pensamiento de la sociedad en el cual, Marta, yo tengo que tratar a mis hijos con delicadeza, con amor, pues digo malinterpretado porque si bien es cierto hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo, exactamente. Pero uno piensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Terminamos muchas veces cediendo nuestra autoridad y permitiendo que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto? El efecto es que aquel que hace lo que quiera, pues no tiene límites, no tiene controles, no hay nada que le ponga o le exija tener control de ciertas cosas y obviamente ¿qué va a ser? Un colapso. Entonces hoy quisiéramos ir sobre ese tema, que es un tema tal vez tan interesante, pero a la vez tan necesario, Marta, porque tenemos que ir rompiendo mitos. Y tú sabes, Ujú. Marta, llevamos ya casi 3 años que a mí me Sí, encanta cuando de momento hay pensamientos y yo digo, aquí está la clave para romper con esa idea. ese otro mito. Claro. Y la realidad es que es un mito, Marta. Es un mito pensar que porque yo soy estricto con mis hijos se van a perder. ¿Se puede perder tu hijo siendo tú estricto o Y no demasiado estricto? O flexible. sea, porque al final es lo que yo siempre recuerdo a todos los padres. Tú tienes control mientras tus hijos están en tu casa. Una vez tus hijos se van, es decisión de ellos. Es decisión personal, claro Entonces que ellos sí. van a girar izquierda, derecha. Eso pasa cuando también tocamos el tema de la fe, que lo expliqué de esa misma manera, Exacto. de que uno le puede dar las herramientas, enseñarle el amor de Dios, enseñarle el temor de Dios, enseñarle todo lo necesario hasta que ellos salen por la puerta. O sea, nuestra responsabilidad es enseñarle y darle lo que le tenemos que dar y ellos, como quiera que sea, terminarán siendo adultos responsables de sus acciones igual que nosotros. Ahora bien, Ujú. nosotros tampoco podemos promover este tipo de padre que no tenga la capacidad de poner límites, de decir que no, porque una persona que vive así tampoco es libre. Entonces no le estoy enseñando a nuestros hijos tampoco primeramente un control, ni Ujú. tampoco le estoy enseñando que la vida no es peaches and cream todo y que hay sus situaciones donde hay que tomar control. Para eso, Marta, vamos a ir sobre un escrito del doctor Leonard Sachs. Leonard Sachs es médico y educador. Y él es autor de un libro bestseller, que era lo que comentábamos fuera del aire, Ujú. de un libro que se llama El colapso de la autoridad.
Ese libro él lo redactó en el 2017 y ya para el 2023 ya está como por la quinta edición. Y es un bestseller a nivel de, ¿verdad? Del New York Times lo resalta como un bestseller. Se llama El colapso de la autoridad, cómo no abdicar ante la dictadura de las redes sociales y de la presión social. Entonces él trata, tal vez en este escrito que vamos a compartir entonces esta mañana, Marta, este tema donde que pensamos que porque somos estrictos, nuestros hijos se van a perder o van a vivir al final del camino una adultez desordenada. Entonces él de arrancada nos dice, no, no es así. O sea, ser estricto que no necesariamente significa ser prohibitivo. Una persona estricta es una persona que se va a hacer balances. Exacto. Nosotros le hemos puesto estigmas negativos a todo y por eso tal vez yo me tomo el detalle de tratar de clarificar. Porque decir estricto hoy día, los jóvenes lo ven de otra manera. ¿Ves? O sea, y son formas. Y yo dejé claro aquí que los niños nos manipulan desde que tienen 2 años. Y los jóvenes también aprenden a manipular. Y muchas veces la manera de manipular es con las palabras. Y muchas veces manipulan en el sentido inclusive que le damos a las palabras. Entonces tú decir estricto, pues para ellos es una persona arcaica, es una persona que no está al día, es una persona obsoleta o es una persona... A los Y no es hombres necesariamente no voy así. a seguir mencionando cosas porque voy a caer donde no quiero caer, porque entonces a los hombres también le dicen de una manera, porque a los hombres, qué sé yo, y a las mujeres también. O sea, madre que es de esa manera le tiene sus nombres y a los hombres también. Entonces, vamos a dejarlo ahí pensando de que se le ve como un estigma negativo. La sociedad, decir, es un padre estricto, ya la gente empieza a pensar que es prohibitivo, que no le permite hacer cosas, que le violenta la libertad, que no lo deja desarrollarse, que no lo deja hacer lo que es, etcétera, etcétera, etcétera. No lo deja ser creativo, que es una de las palabras claves de hoy día. Entonces, fíjate cómo él empieza este relato de la siguiente manera. Dice, muchos padres creen que no pueden ser estrictos con sus hijos porque temen que al crecer a los 18 años, por un efecto rebote, se convierten en rebeldes y muy desordenados, que dejan los estudios, que se emborrachan y desperdician su vida. Ese es el pensamiento. Entonces dicen ellos, para evitar esto, ¿qué hacen los padres? Muchos prefieren dejar que sean rebeldes en su adolescencia o en su infancia, como quien dice, no importa, que no le importen las normas. Dejarlos ser, que fluyan, que es la palabra de hoy día, que hagan lo que quieran hacer. Cuando no está bien. Cada día más, Marta, y esto a veces son cosas que uno las dice, yo de verdad como sacerdote ¿verdad? Y lo veo como que es una situación triste. Triste porque la realidad es que los vemos viviendo una vida desordenada desde muy temprana Desordenada. edad. Muy temprana edad. Y a veces uno quisiera que ellos no vivieran de ese desorden tan temprano. O sea, la vida tiene tantos años para vivirla, tiene tantos recovecos, como digo yo, tiene tantas cosas que yo digo, ¿por qué querer vivir una vida desordenada desde tan temprano? Padre, en uno de los programas anteriores, ¿verdad? Que tú estuviste hablando, tú Ujú. hablaste de la importancia de ese orden, de Claro, la importancia de ese orden en nuestra vida para poder ayudarnos en esa disciplina. claro, inclusive el tema de que también lo toqué en uno de los programas, el tema de custodiar la inocencia de nuestros hijos. O sea, También, dejarlos que se desarrollen a su tiempo. a su tiempo. Entonces, para eso tenemos que ponerle límites, ¿verdad? Porque si no les enseño el camino, los voy a dejar y van a vivir una vida desordenada. Entonces, eso tampoco es lo correcto. Para evitar este rebote, muchos padres que prefieren dejarlo que sean rebeldes, ¿verdad? Que ellos dice, el pensamiento es, no te preocupes, ellos van a pasar su edad en su tiempo y sentarán cabeza en algún momento, ¿verdad? Ese es el pensamiento. No es mi problema. Déjalo que ellos fluyan, que ellos en su momento se van a dar los cantazos y ellos mismos van a darse cuenta de que tienen que madurar. Serán felices a su manera, es el pensamiento. Cuando yo veo esto, Marta, tal vez no es tan raro, porque así piensa mucha gente en la sociedad de hoy. Es que hay que dejarlos que sean lo que son, hay que dejarlos fluir, hay que dejarlos que sean creativos, hay que dejarlos de esta manera, porque al final a la postre, pues ellos tienen su forma. La sociedad tiene su forma, los hijos tienen su forma, los jóvenes tienen su forma. Es una frase, Marta, tú trabajas con pastoral juvenil, yo también trabajo en una universidad, o sea, y la realidad es que muchas veces cuando hablamos de temas de pastoral juvenil, no, es que a los jóvenes hay que dejarlos fluir. Todo ese tema de fluir, de hacer.
que vamos, que no está mal, pero lo exagero un poquito para que veamos que ese pensamiento muchas veces también entra en lo que es la crianza en ese sentido. No, no, porque es que yo no puedo ser estricto, porque estricto es ser prohibitivo, no lo dejo fluir, no le doy la libertad, no puede ser lo que es, él quiere ser otras cosas. Y la estructura es importante en la vida. Claro. Entonces, al final, la postre, ¿en dónde caemos, Marta? Caemos en un autoengaño, en engañarnos. Los padres caemos en el autoengaño de los padres blanditos, por ponerlo así, de los padres que no tienen carácter o de los padres que dejan que sus hijos hagan, caemos en ese engaño. Pues yo Ujú. soy así, como quien dice, para custodiar y evitar que mi hijo se pierda y al final a la postre, pues él va a encontrar su camino en la vida y hará. Entonces él nos dice que esos padres propiamente, ¿verdad? Esos padres que le llaman esos padres blanditos se autoengañan. El problema no es que se autoengañen, nos dice él, es que dañan a los hijos, ¿verdad? Y eso es lo triste. Claro, lo triste es que al no poder poner límites, Ujú. ¿verdad? Y al no tener controles, pues yo estoy reflejando un desorden en la vida de mis hijos. ¿Te acuerdas de una frase, Marta, que la hemos utilizado? Y digo yo, parece que vino a nuestra vida para traernos luz. Cuida el orden y el orden te cuidará. O sea, Ujú, ujú. Cuídalo. cuando vivimos una vida desordenada, no podemos aspirar a tener a cosas positivas en nuestra vida porque el desorden no nos permite. Entonces, fíjense que entonces él nos dice, y va a un punto bien importante, Marta, ningún estudio muestra, porque ahora sacamos los pensamientos, porque a veces sus pensamientos en el vacío son pensamientos en el vacío. Pero fíjense, él dice, ninguno de los estudios muestra que en las familias con normas, empiecen a anotar normas, horarios y exigencias estrictas, los chicos crezcan y se pierdan. O sea, Así mismo. es contrario al pensamiento. Si lo hago, entonces el muchacho se me va a perder. No hay un solo estudio que muestre que eso ocurre. Y Ya que esto muchos me de dice, nosotros, padres, somos ejemplo de eso. claro, Muchos de nosotros somos ejemplo de esa norma, de esa claro, regla. claro. Ahora yo me Y pongo a estamos aquí. pensar, Marta, y esto no lo dice él, lo digo yo. ¿De dónde entonces sacamos la idea de que por yo poner esto, una Este, estructura, mis hijos se va a perder? se van a perder. No sé. Tal vez será eso el mismo pensamiento de nosotros, de que cuando nosotros éramos jóvenes no nos dejaban Sí, no nos y dejaban. tal Puede vez ser, quiero padre. dejar, pues Ujú. será por ahí que se metió ese germen, Puede ¿verdad? ser. Pero la realidad es que lamentablemente el que es desordenado va a terminar siendo desordenado. Una persona desordenada no va a ser una persona exitosa, o sea, la pura verdad. Entonces, fíjate, dice, no existe. Dice al contrario, la sociología, o sea, la sociología, dice, tras muchos estudios y décadas de investigación, dice, considera ya demostrado que los chicos crecen con buenos hábitos y le va bien en la vida. Toda persona que vive en una estructura, que el padre le es exigente con sus hijos, que no volvemos. Fíjate que estoy utilizando dos palabras y dos palabras que voy a volver a remarcar. La primera, decir que yo soy estricto, ya para un joven es mal visto. Y decir en este caso que soy exigente, pues peor todavía. Porque si soy estricto y exigente, es un mal padre porque es estricto y es exigente. Digo, estoy hablando en términos de los jóvenes, ¿verdad? Aunque a la sociedad también le pone estigma. Ujú, así. Ujú. Volvemos a lo mismo, porque al contrario, aquí pudiéramos entrar, Marta, en tantos temas. A mí me llega a la cabeza de momento 5 o 6 cosas que pudiéramos entrar aquí en una discusión, como el tema de las famosas decisiones que toman niños de entre 13, 14, 15 años, que a la hora de la verdad uno dice, ¿con qué capacidad las toman? Si ni tan siquiera yo he podido mostrarle el camino correcto, pero que ya muchas veces los gobiernos te dicen, no, 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 él tiene la capacidad para hacerlo. Entonces tú estás viendo niños que Ujú. viven ya desordenados, que también están tomando unas decisiones que ponen en riesgo inclusive a veces su propia vida. Esto es para no entrar en el tema per se, porque lo voy a tocar en otro momento, así que le doy un hit solamente para dejarlo por ahí. Pero la realidad es esa, Marta. Y como muchas veces ahora mismo hay casos, como en casos en Canadá y en otros países, donde los padres no le pueden decir a su hijo, no, tú no puedes hacer esto.
No, eso no. Y el gobierno lo avala. Le quita la autoridad a Wow, los padres. wow, sí, exactamente eso Eh, mismo iba a decir. Da casos fuertes. Da casos, por ejemplo, cuando son operaciones de cambio de sexo y todas estas cosas, o empezar una transición, como le llaman ellos, a nivel hormonal. Entonces el padre no puede tomar la decisión. O sea, tienen que tomarlas ellos, y a veces con 14 y 15 años. Entonces, si yo no he sido un padre presente en el sentido de ser exigente, de enseñar estructura, de enseñarle a decirle que no, de exigirle las cosas, y he permitido que este niño haga lo que quiere, fluya, etcétera, pues ¿qué va a terminar? Pues tomando decisiones a lo que le fluya, a los sentimientos en el momento, etcétera. Y nos vemos ahora como esto es un grave problema que nos está trayendo. Entonces él dice, queda demostrado que los hijos que viven en un hogar donde hay un padre estricto y exigente crecen con buenos hábitos y le va bien en la vida. Entonces ya de arrancada, si yo como padre reconozco, como hemos dicho en otros programas, de que el regalo mayor que puedo tener yo como padre, como madre, son mis hijos, y es la bendición del matrimonio, pues yo no quiero que se pierdan. Ujú, así En la mismo. verdad, yo no quiero que se pierdan, al contrario, yo quiero que sean felices en la vida y que puedan continuar el proyecto de amor que Dios siembra en nosotros. Pero Marta, vamos a hacer entonces la pausa, y La cuando pausa. regresemos, vamos a meternos en este tema que está súper, súper interesante. Así mismo es. Como dice Padre Víctor, es momento de hacer una pausa, pero no se vayan, quédense con nosotros para que podamos continuar en la segunda parte con esta información tan interesante sobre la educación de nuestros hijos. Regresamos en breve. ¡Que viva la familia! Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo a todos aquellos que se nos unen a través de la aplicación de Católica Radio o que también se nos unen a través de las redes sociales de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Es un placer estar aquí nuevamente en otra mañana de domingo. Estamos Padre Víctor y Marta, les acompañan en este domingo. Y en el día de hoy, como siempre, ustedes saben que Padre siempre nos trae temas muy interesante, pero para aquellos que se nos están uniendo en este momento del programa, que tal vez se perdieron la primera parte, búsquelo para que no se lo pierda, porque hoy nuevamente hablamos sobre un tema relacionado a la educación de nuestros hijos. La semana pasada, Padre nos hablaba sobre la importancia de evitar desarrollar ciertas mentiras con el uso del celular en nuestros jóvenes y en nuestros niños, cómo a veces pensamos, ¿verdad? Creamos unas falsas ideas a través de ese uso. Lo mismo está pasando hoy en día, hablábamos en esta primera parte del programa, que lamentablemente los padres hoy en día piensan o nos han hecho creer, padres mismo decía, no sé dónde surgió este pensamiento, pero pues Ujú. tal vez pudo haber sido nosotros mismos entre nuestras propias creencias e ideas y nos las fuimos compartiendo y, ¿verdad? Y las fuimos diseminando por todas partes. El pensar que si somos muy estrictos le hacemos daño a nuestros hijos. El pensar que si somos estrictos podemos entonces hacerle daño a nuestros hijos, se vuelven rebeldes, se nos pueden ir del hogar y muchas veces los padres, queriendo ser estrictos o firmes en su disciplina, pues no se atreven y tienen miedo porque lo que pueda pasar con sus hijos. Y Padre hoy nos trae un artículo escrito por un médico y educador, Leonard Sachs, quien ha escrito hasta un libro, ¿verdad? Y del 2017 era, Padre, ¿verdad? 2017 en adelante, sí. Ya está por la El, quinta edición. el colapso de la autoridad. Y este médico y educador nos dice, mira, no, estamos equivocados por tener ese pensamiento. Entonces, Padre nos está compartiendo hoy, en este día, estas ideas sobre cuán importante es si nosotros educar a nuestros hijos, si poner una estructura, si poder darles unas guías a seguir, porque podemos pensar que hay que dejarlos libres, pero entonces lo que estamos es llevando una vida desorganizada, una vida que no hay orden, que no hay estructura para nuestros hijos. Y ustedes saben que el programa anterior, Padre, nos ha hablado de la importancia de ese orden. ¿Cómo fue el refrán, Padre? Que el orden nos cuida. ¿Se No, acuerda? cuida el orden y el orden te cuidará a ti. Muy bien, ¿ves? Yo los dije que Padre tenía una memoria. Yo no tengo esa memoria, pero Padre sí. Pero tuve que Y aprender, Marta, tú sabes un montón de veces que me lo repitieron. Era medio desordenado, me tuve que hacer orden, me tuve que ordenar a la mala. Así que, ¿vieron? ¿sabes? Ahí está también el ejemplo de padres para que ustedes vean. Y el mío no va muy lejos, déjenme decirle que también mi mamá fue bien estricta conmigo Ujú. y yo de igual forma con mis hijos y doy gracias a Dios, ¿verdad? Que son personas que tienen
orden, como dice padre, y Ujú. tienen estructura y ahora pueden seguir una guía. Que tenemos que quitarnos esa mentalidad de que estamos pensando de que no tengo orden, digo, de que no puedo ser estricta porque si no se me escapan mis hijos, los pierdo Ujú. en el camino. Claro. Padre, continuamos contigo. Pues Marta, ya dejamos claro que, ¿verdad? La sociología, los estudios que han hecho la ciencia de la sociología, Ujú, demuestra, ¿verdad? Que después de décadas de investigación, no estamos hablando de investigación de ayer, tras varias décadas considera que los jóvenes que crecen, ¿verdad? En una familia donde hay estructura, donde hay exigencia, donde todo lo demás, dice que crecen con buenos hábitos y les va bien en la vida. Y yo creo que eso es lo que queremos todos. Sin embargo, la sociología sí demuestra, Marta, sí demuestra en los estudios que en las familias donde no hay estructura, que son permisivas, que permiten que los niños, los jóvenes hagan todo lo que sea, etcétera, dice, los hijos crecen sin hábitos de trabajo, sin diligencia, o sea, no son diligentes ujú. y les va mal. O sea, que de la misma manera que prueban de que una persona que se cría en un ambiente donde hay esa exigencia, etcétera, les va bien, dice, donde no existe esa estructura, le va mal. Y fíjense, carecen de hábitos de trabajo, que es lo que precisamente nosotros, si te pones a mirar, Marta, en qué nosotros gastamos el tiempo. Ujú. El 70 o el 80% del día lo que estamos trabajando. Trabajando, Entonces, sí. si no tengo hábito de trabajo, no soy diligente en lo que hago, me va a ir mal en la vida o sí o sí. O sea, ahí no hay muchas opciones. Entonces, Leonard Sachs, nos pone ahora entonces el punto en un balance. Porque él dice que luego de 40 años de estudios, la doctora Diana Barmreed y su equipo investigador muestra lo siguiente. Los estudios muestran que la mejor fórmula para la crianza de nuestros hijos y la más efectiva es la de las familias que son a la vez cariñosas, pero a la vez son estrictos, Es una ¿verdad? combinación de ambos. Saben Ujú. decirle a los hijos que no con firmeza, pero también con afecto a la vez. O sea, por eso te decía que nosotros le ponemos estigmas. Decir estricto ya es decir que soy punitivo, Ujú. decir estas cosas. Entonces, y a veces la sociedad también, a veces como que se envuelve, se enreda a veces en sus propias palabras o en estas concepciones erróneas. Entonces, sí se puede ser estricto con amor. O sea, Exactamente. es una cosa que a veces yo digo, pero ¿en dónde nos perdimos? O sea, porque yo puedo decirte no y estoy siendo estricto y y puedo explicarte con cariño por qué te estoy diciendo que Exacto. no. O Ujú. sea, no es no y una bofetada. ¿Ves? O sea, puedo ser Es diferente. estricto Ujú. y de sentarme con cariño y darte un abrazo y decirte, mira, hijo mío, hija mía, te estoy diciendo que no por esto, por tu seguridad, porque entiendo que no es lo correcto, porque entiendo que hay otras prioridades, no sé, por las razones que sea, dependiendo de lo que esté pidiendo, pero puedo hacerlo. Entonces dice que ahí es que está el efectivo. Cuando yo puedo ser estricto, pero a la vez puedo ser cariñoso, o sea, puedo tener ese balance perfecto, no que se convierta en un maltrato, de que te estoy castigando por todo o no vas a hacer nada, no, que haya esa parte, ¿verdad? De ese balance. Dice Leonard Sachs, una fórmula clásica de eficacia probada, es decir, no puedes, cariño, dice, porque te lo decimos nosotros que somos tus padres, te queremos, dice, y en unos años verás que era lo mejor para ti. ¿Ves lo que te estaba diciendo? Así mismo. Ujú. Fórmula muy sencilla. Fíjate, si hay algo que nosotros tenemos que superar y que yo creo que como sociedad superado, es un poco el aspecto, ¿verdad? De porque sí, porque yo lo digo, Sí, ajá, eso se ha porque soy tu superado. papá, Ujú. porque soy tu mamá. Esa parte tal vez la hemos superado. Sí, Y yo creo que ya tenemos suficiente capacidad para sentarnos y dialogar y decir, mira, no por esto, sí por esto. O sea, y yo creo explicarle. que es la realidad. Entonces, las presiones típicas, ¿verdad? Que nos ponen a nosotros nuestros hijos a veces también causan que nosotros seamos blanditos, porque nos duele el corazón, ¿verdad? Somos blanditos de corazón, como digo yo, y a veces, ¿verdad? Yo lo decía, y lo dije en la primera parte y lo voy a repetirlo. Desde los 2 años en adelante los hijos manipulan. Desde que yo encontré ese estudio que me decía eso, yo me quedé con la boca abierta,
pero la verdad es que no he podido nada para refutarlo, no he Es encontrado que es nada una para poderlo realidad. refutar. Ujú. O sea que yo puedo decir que uno viendo a un niño de 2 años, uno sabe que sí. Llora, mami corre, hace Claro, esto y mami lo ellos hace, o sea, saben. Ujú. manipula. Entonces, fíjate, ¿cuál es una de esas manipulaciones que utilizan los jóvenes? Dice, si me quieres, confiarías en mí. Es lo primero. O sea, no me dejas ir, no estás confiando en mí. Wow, yo leo esto y me veo reflejado cuando yo tenía mi edad, porque era verdad, Marta. Pues yo creo que esto es algo, cuando yo lo leí, yo decía, ven acá, esto alguien me estaba entrevistando a mí cuando yo me estaba criando, ¿verdad? Dice, cuando sea mayor, voy a hacer todo lo que no me dejas hacer ahora. Mejor déjame hacerlo ahora, ¿verdad? Entonces, fíjate, esa es la manipulación. Ah, que tú no me quieres, tú no esto, tú no me dejas hacer nada, bla, bla, y te hacen la perreta. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Dice Leonard Sachs, dice, a esto hay que responderle con un no. Cariño, no. Y ahí No se está el puede. amor y la firmeza. Claro. Y dice, y hay otra, dice, y si quieres irte un poquito más allá, pues no te preocupes, cuando tengas la mayoría de edad, tú lo haces, haz lo que tú quieras y después me llamas para decirme cómo te fue. Eso me gusta mucho, eso está buena. Entonces, eso, eso es genial. Sí, Pero no, cuando yo sea adulto lo quiero hacer, pero no te preocupes, cuando tú hazlo. seas adulto, cariño, tú lo puedes hacer todo lo que tú quieras, después me llamas a ver cómo te va. O sea, como quien dice, te va a ir mal, Ujú. pero, o sea, me llamas, como ya tú vas a poder Claro. decidir, qué brutal. Entonces, él dice, fíjate, la pregunta que yo me hacía, Marta, y no era porque tal vez estaba leyendo la pregunta, fue que me surgió, dice, ¿de dónde entonces sale la idea de que tengo que ceder para que mi hijo no se pierda? O sea, él dice, no Ujú. entiendo. Dice, no nace de la ciencia pedagógica ni tampoco de la sociología, dice, o sea, de ninguna ciencia de la conducta sale. Es un mito, dice, moderno. Dice, un bulo, una fantasía. Es un pensamiento raro que no sabemos todavía. Yo creo que nos podemos preguntar quién lo insertó, Ajá. ¿verdad? Entonces él dice, cuando pregunto a los padres que por qué piensan que la paternidad más exigente dará como resultado una conducta más insensata en sus hijos con el paso de los años, son muchos los que responden citando algo que han visto en una película sobre el hijo adolescente de unos padres muy puritanos. Dice, o lanzando una afirmación sobre algo que escucharon en la televisión hace muchos años, ¿verdad? Diciendo, pues, alguien me lo comentó, alguien me lo dijo, como nosotros no tenemos la costumbre, Marta, y esto es algo que yo creo que los padres de hoy día tenemos que estar encima de esto, tenemos que educarnos. La sociedad va demasiado rápido, el flujo de información es muy rápido, tenemos que estar encima de esto. O sea, es la verdad, nos está ganando la batalla la sociedad llenándonos de Ujú. concepción, de conceptos preconcebidos y cosas que a la hora de la verdad Y no. erróneos. Ujú. Entonces él dice, ante eso mi respuesta es la siguiente. Dice, no existe ningún estudio científico que respalde esa idea, es lo primero. Dice, de hecho, muchos existen que sí los contradicen, ¿verdad? Dice, muchos estudios sí lo contradicen. Dice, ningún jefe, y mire qué bonito, qué brutal este ejemplo, porque le quedó genial. Dice, ningún jefe contrata a un empleado que le consta que en otros empleos y con otras empresas robaba material de la empresa o se saltaba el horario de trabajo. Pensando, seguro que ya él superó eso. Dice, y al revés, si sabes que alguien fue un empleado eficaz y escrupuloso en otros trabajos, no pensarás, seguro que es que está reprimido y Ujú. estallará un efecto rebote en cualquier momento. Dice, con esos datos, todos los profesionales saben quién es de fiar. Entonces él dice, padres que jamás creerían ni aplicarían la idea supersticiosa de este rebote perdón, en la adultez, dice, no se lo aplicarías a la cuestión del trabajo, pero dice, pero asombrosamente se lo creen y se lo aplican a sus hijos. Fíjate la lógica. Él Ujú. está diciendo, tú estás pensando que si yo actúo y les exijo, les enseño una estructura con cariño, pero que los educo y soy firme, se van a perder. Entonces yo tengo que ser livianito con ellos porque ellos van a encontrarle en su momento. Ellos dejarán de ser así y encontrarán su camino en la vida y serán felices. Él dice, tú no aplicas ese concepto al trabajo. Él dice, si a ti te toca reclutar y tú dices, pues si me toca reclutar y yo veo que esta persona viene con un historial de ausentismo, es irresponsable,
no hace el trabajo, no es diligente, le dice, yo no voy a decir, pero yo lo voy a reclutar bendito, porque eso se le va a pasar, porque es que con los años. Es cierto. Sí, entonces él dice, si no lo aplicas con alguien en tu trabajo, ¿cómo lo aplicas con tus hijos? ¿Qué te hace pensar que con tus hijos esto va a funcionar? Él dice, fíjate lo que él dice, esto en pocos casos se da, dice, y es anecdótico, dice, es como si fuese una anécdota contada por ahí. Dice, pone el ejemplo de un caso que conoce un chico. Mira lo que dice, Marta, que esto está muy bueno. Dice, un chico de 18 años por fin se pudo comprar una videoconsola y se dedicó a jugar intensamente varias semanas, algo que sus padres nunca lo dejaron hacer. O sea, ya él tiene sus 18 años, ya trabaja y se compró sus cositas, ¿verdad? Y lo primero que hizo fue, se compró una consola de videojuegos. Él dice, disfrutó una semana, pero en pocos meses se aburrió de la videoconsola. Pues sus papás nunca lo habían dejado. Por consiguiente, él empezó y le metió una semana sin parar. Dice, llegó el momento en que se aburrió. Dice, como desde niño tenía muchos amigos, muchas aficiones alternativas, como la lectura, el deporte, etcétera, etcétera, enseguida volvió a ella y a sus responsabilidades. Vendió el videojuego y se ganó $400 para otras cosas. O sea, se dio cuenta que lo que él decía que era una prioridad y que mi papá no me dejan, cuando lo pudo hacer y lo hizo, se dio cuenta que no era tan necesario, no era era tan tan importante. necesario. Y lo leí así porque es importante. Fíjate que él hace una sentencia, dice, lo vivido y repetido como niño durante años y años es lo que perdura. Por eso la importancia de educar bien y correctamente a nuestros niños. Exactamente. Si los mal educo, lamentablemente les dañé la vida. O sea, ahí es la importancia. Entonces él dice, la virtud engendra virtud, ¿verdad? Dice el concepto de que van a fallar, dice, no se basa en los hechos, sino en una cultura popular que comenzó en el siglo XXI. Dice que no es una fuente demasiado fiable de información y cree que en parte son los propios padres los que lo propagan para tratar de justificarse por su estilo educativo con poca autoridad. ¿Ves, Marta? Ahí ya me contesté. Sí, O definitivo. sea, es un reflejo, tal vez de lo que yo viví o de una carencia que tengo y la estoy reflejando en mis hijos. Tal vez a mí no me dejaron ser o Y no me quiero dejaron dejar que hacer. mis hijos sean. Claro. Entonces él dice, nunca aceptes este concepto, no te lo creas. Dice, si educas a tu hijo en el cómo debe ser, cuando crezca y se independice, habrás inclinado mucho más la balanza a su favor para que se comporte con sabiduría, porque la virtud engendra virtud y el vicio engendra vicio. Vicio. Wow. Nosotros pocas veces pensamos en el daño que se puede causar. Exactamente. Usualmente pensamos en lo positivo, no pensamos en el daño a veces de nuestras acciones. Entonces él dice que él basa su postura en datos de un macroestudio que los sociólogos de Estados Unidos realizaron a más de 20,000 niños seleccionados de todo el país, a lo que ha seguido detalladamente desde principios de los años 90 hasta nuestros días. Fíjense que no es un estudio, Marta, y a mí me encantan estos estudios porque son estudios que no son en el vacío. Comenzaron con esos 20,000 niños en el año 2000 y los siguen hasta el presente. O sea, no es hice una pregunta, una encuesta, un estudio y ya aislado. No, es que los voy siguiendo. Entonces, ¿qué dice este estudio? En la familia con autoridad, los hijos sacaban, primero, mejores notas. 2, se emborrachaban menos. 3, tenían una vida sexual con menos riesgos. Dice, no solo de adolescentes, sino también como adultos jóvenes. Sus relaciones afectivas eran mucho más sanas y felices. Y al convertirse en padres, tenían hijos a su vez más sanos y equilibrados. Si usted me pregunta a mí qué yo quiero, pues qué yo quiero. Precisamente tener hijos, ¿verdad? Que puedan vivir una vida plena, en libertad, que puedan ser productivos, que puedan tener una familia, que puedan mantener una relación estable, que puedan traer hijos equilibrados al mundo, porque como padre yo tengo que pensar también, Marta, en que soy continuador de ese proyecto de Dios. Entonces yo voy a dar cuenta por lo que le enseñé a mis hijos, no por lo que ellos hagan mañana, sino por lo que yo les enseñé. Entonces yo tengo que tratar de ponerlos en la mejor posición de que ellos puedan continuar con su vida y tener una vida plena y realizarse, ¿verdad?
Entonces es importante, nos dice él, imponer normas con justicia, pero con constancia. Ser firmes, consistentes. Consistente, Marta, que yo creo que es la clave en La todo. clave. Los hijos nos manipulan, Marta, y por momentos uno dice, ay, caramba, pero pues, déjame ceder. Y a la vez yo cedo un chispito, me agarran al lado, como decía papi, ustedes me quieren agarrar el lado flaco. Pues sí, el lado flaco, pues claro, y si tú lo muestras, te lo agarro, claro, porque yo estoy buscando la manera de cómo lograr algo. Entonces él dice, la clave para educar bien está en imponer normas con justicia, pero con constancia. En algún momento esas normas se pueden adaptar, pero nunca se deben romper. Nunca se pueden romper. Muchos padres que no son exigentes dirán, si quiero a mi hijo, confiaré en él. Si me dice que no bebe, pues se lo voy a creer. Dice, si dice que no pasó la noche con una chica, pasó la noche con una chica y no se acostó con ella, pues yo me lo voy a creer también. El amor implica confiar sin posesividad, dice al fin a la postre. Ese no es el postulado. No, dice él. Entonces, Marta, yo leía esto, yo le decía, sí, habrán padres tan ingenuos, ¿verdad? Que te vayan a caer en este pensamiento. Y yo mismo me contesto, sí los hay. Sí, sí los hay. Sí los hay. No debería, ¿verdad? No debería, pero los hay. Porque si a mí un niño me dice, me fui para la fiesta, en la fiesta había bebidas alcohólicas, sí, papi, pero yo no bebí. Ajá. No, padre, yo pasé la noche con esta muchacha o con este muchacho y estuvimos solos toda la noche, pero no pasó nada. Ok, ajá, te tengo que creer. Búscame un polígrafo. Marta, vamos a hacerle la prueba del polígrafo. Mira, que yo no me he dado ni una cervecita, vamos a hacerle la prueba del alcohol, a ver, sopla para acá, a ver cómo va la cosa. Porque pues, Marta, es que la realidad es que imagínate. Entonces él dice, la respuesta del doctor Sachs dice, tras muchos años de experiencia de estudio, es contundente. Las reglas del amor, bonito esto, las reglas del amor entre padres e hijos son distintas de las reglas del amor entre adultos. Importantísimo esto. Ya estamos a ley de cerrar. Fíjense, el amor a los niños no es el amor conyugal. No lo es. Diferentes, son diferentes amores. Dice, el amor al cónyuge implica mucha confianza. A veces inclusive una confianza ciega, dice, en tu esposo o en tu esposa. El amor a los niños no es así. Es más probable que te mienta tu hijo. Escuchen esto, aquellas madres y padres que son sobreprotectores y ponen la mano en el picador. No la hacen por el esposo ni por la esposa, pero por los hijos dan. Por los hijos. Dice, es más probable que te mienta tu hijo o tu hija a que lo haga cualquier otra persona. Dice, cualquier otra persona porque te quiere dar un disgusto. No te quiere decepcionar y espera que pienses bien de él. Por eso hay que asegurarse que se cumplan las normas de la casa. O sea, ¿por qué un hijo te miente? Porque sabe que te está fallando Y no quiere. y no quiere que tú lo trates mal, no quiere quedarte mal, no quiere que se rompa ese molde, no quiere que tú lo bajes del pedestal, etcétera. Pero dice, pues es más probable que ese hijo o esa hija tuya te mienta, que te mienta otra persona que no tiene esa necesidad. Dice, además, en una relación entre adultos, entre iguales, casi todo es negociable, precisamente porque somos iguales. Dice, no se dan órdenes a un igual, pero en una familia sana sí han de dar órdenes a los niños. Un padre ha de poder ser a la vez estricto y cariñoso. El sentido del humor puede ayudar mucho en eso. Así que Marta, me encantó la forma en que cerró. El amor a los niños no es un amor conyugal. Entre los esposos, qué bonito como lo pone, entre iguales, todo es negociable, pero no se dan órdenes entre iguales. Se deja que el amor sea lo que fluya, dice, pero en una familia sana sí hay que dar órdenes. A los niños hay que ponerle controles. Un padre tiene que ser estricto y cariñoso, pero a la vez dice, pero puedes poner un poquito de sentido del humor y a la hora de la verdad para que las cosas vayan fluyendo. Bueno, Marta, con eso hemos combinado este tema de este domingo tan interesante. Y me gustaron esas palabras, como dice padre, quiero que se las lleven en su mente, porque tal vez ustedes están pensando, yo sé que he sido una madre muy estricta, pero he sido estricta con amor. Mis hijos es algo que pueden, ¿verdad?, testimoniar. Y yo puedo ser ahora testigo de esas
¿cómo se llama? El resultado de todo eso, Claro, de ese ese esfuerzo. trabajo. Exactamente. Y me gustaron estas palabras que Padre cerró al final, que es que recordemos que hay que hacerlo con justicia, con constancia, porque hay que ser firmes, mantenernos ahí, porque si no nos cogen el lado flaco, como decía Padre, ese Y lado con amor. blandito. Y Ujú. con amor. Y con amor, y me gustó lo último, y humor, que a veces es lo más que nos Definitivamente. cuesta, yo creo, ¿verdad? Claro que Yo sí. creo que a veces lo más que nos cuesta es poner esa parte de humor, nos enojamos, nos molestamos, no sabemos cómo hacerlo, y pues se nos olvidan esos detalles de amor y esos detalles de humor que pueden ayudar a poder sobrellevar la situación un poco mejor. Así que llévense en esas 4 palabritas: justicia, constancia, amor y humor. Llévensela, medítenla, piénsenla, y no piensen que por ser estrictos están perdiendo a sus hijos, sino que al contrario, los están ganando para que en el futuro también ellos sean personas que puedan obrar con justicia, con rectitud, pero dentro de todo, siempre con el amor, que es lo que esperamos. Claro que Así sí. que, y con amor, como decía Padre, les decimos que lamentablemente nos tenemos que ir porque hemos llegado al final de nuestro programa. Si te perdiste el programa de hoy, recuerda que lo puedes ver a través de las redes sociales o a través de tu canal de podcast favorito. Recuerda que para nosotros son importantes tus comentarios, así que te puedes comunicar a la Oficina de Misión Institucional al 787-651-2000, extensión 280, o a nuestro correo electrónico que vivalafamilia@pucpr.edu. Te esperamos el próximo domingo a todos y cada uno de ustedes en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor y recuerda Que viva la familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.